rincón del pasado hay una historia esperando ser contada. Esto es Huellas de la Historia, un viaje por los ecos del tiempo, las culturas olvidadas y los pueblos que marcaron el mundo. Por la historia. Empieza ya. Vikingos. El nacimiento de la tormenta. Misterio del Norte. En las heladas tierras de Escandinavia, donde los fiordos se hunden en la bruma y los bosques parecen interminables, nació un pueblo que transformaría la historia de Europa: los vikingos. Guerreros temidos, comerciantes incansables y exploradores que llegaron más lejos de lo que su tiempo podía imaginar. Su nombre aún resuena en las sagas, y sus líderes, como Ragnar Lodbrok, Harald Cabellera Hermosa o Ivar el Deshuesado, se convirtieron en leyendas. Pero antes de ellos, hubo siglos de formación, de luchas contra la naturaleza, de descubrimientos y de contactos con otros pueblos. Este es el viaje hacia el nacimiento del pueblo vikingo. Un viaje que nos mostrará cómo pasaron de ser agricultores aislados a una civilización de reyes, exploradores y conquistadores. Capítulo 1. Las raíces germánicas. Los orígenes del pueblo vikingo se encuentran en los antiguos pueblos germánicos del norte de Europa. Hace más de 1500 años, mientras algunos de ellos descendieron hacia el sur y se mezclaron con el Imperio Romano, otros permanecieron en las tierras frías y agrestes de Escandinavia. Aislados por montañas, bosques y mares helados, desarrollaron una cultura particular, marcada por la dureza del clima y la constante lucha por la supervivencia. Estos pueblos vivían organizados en clanes, unidos por lazos de sangre y lealtad.
Cada clan era guiado por un caudillo, cuyo prestigio dependía no solo de su valentía en la guerra, sino también de su capacidad para proteger a su gente, repartir el botín y garantizar la continuidad del linaje. En aquel tiempo, la guerra no era solo un medio para conquistar, sino una forma de vida que otorgaba honor y respeto. De este espíritu tribal, feroz y orgulloso, nacería la semilla de los futuros reinos vikingos. Los caudillos que lograban imponerse sobre otros clanes comenzaban a transformarse en reyes, uniendo territorios y hombres bajo un mismo estandarte. Así se forjó lentamente la idea de un poder central, aunque siempre ligado al valor personal y a la capacidad de liderar en la batalla. Uno de los primeros nombres que aparecen en las sagas nórdicas es el de Sigurd Hring, legendario rey de Suecia y Dinamarca. Se dice que fue un caudillo formidable, un guerrero que supo derrotar a sus enemigos y mantener un dominio que trascendió generaciones. Aunque su figura se mueve entre el mito y la historia, en él vemos reflejada la transición de simples jefes tribales a reyes con aspiraciones de grandeza. Las crónicas lo señalan como padre del célebre Ragnar Lodbrok y por lo tanto como uno de los ancestros simbólicos de la estirpe que daría forma a la era vikinga. En estas raíces germánicas encontramos el germen del pueblo vikingo, hombres y mujeres endurecidos por la naturaleza, herederos de una tradición guerrera, destinados a surcar los mares y desafiar a los imperios de su tiempo. Capítulo 2. La vida en Escandinavia. Mist curls low where the waters sleep. The moon bows down, her light runs deep. A breath of stars, a whispered plea. Ancient tides carry me home to where the winds sing, to where they roam. La vida diaria de los escandinavos estaba marcada por la constante lucha contra un entorno hostil. Los largos inviernos, los campos poco fértiles y los mares fríos moldearon una sociedad resistente y pragmática. En las aldeas, los agricultores trabajaban la tierra cultivando cebada, avena y centeno, productos que servían tanto para el pan como para elaborar cerveza. Los pescadores se aventuraban en aguas heladas, trayendo arenques, bacalao y salmón, mientras los cazadores recorrían bosques en busca de alces y osos. Las mujeres, lejos de un papel pasivo, eran el pilar de la comunidad. Mantenían las granjas, administraban el hogar y podían heredar tierras en ausencia de los hombres, garantizando la continuidad de la familia. Tides carry me
La sociedad escandinava estaba organizada en torno a clanes familiares. En cada comunidad, la asamblea libre, conocida como el Thing, reunía a los hombres libres para debatir y tomar decisiones colectivas. Aquí se resolvían disputas, se aprobaban leyes y se proclamaban alianzas. Este sentido de libertad y debate se mantuvo incluso cuando surgieron los reyes más poderosos. La idea de que ningún hombre estaba por encima de la ley era central en su cosmovisión. where the past still dwells. Pero la vida en Escandinavia no se limitaba al trabajo y la ley. También estaba impregnada de religión y mito. Los nórdicos veneraban a dioses como Odín, Thor y Freyja, a quienes pedían protección en la guerra, fertilidad en las cosechas y seguridad en los mares. Cada aspecto de la vida estaba ligado al destino, el honor y la creencia de que los valientes serían recibidos en el Valhalla. Entre los primeros líderes históricos que emergen de este mundo encontramos a Harald Hildetand, un rey legendario que, según las sagas, luchó en la célebre batalla de Bravelir. Se cuenta que esta confrontación fue una de las más grandes de la era temprana, donde miles de guerreros se enfrentaron bajo estandartes de clanes rivales. The clash of flames, blood on the tundra, snow turns to red. La muerte de Harald en el campo de batalla marcó el fin de una era, uniendo el mito con la memoria. Con él, Escandinavia comenzaba a transitar el camino desde reinos tribales, basados en clanes y caudillos, hacia monarquías más sólidas que sentarían las bases del futuro poder vikingo. Through storm and shadow, we carry the flame. Call of the raven, we rise. La vida en Escandinavia, forjada entre hielo y hierro, entre tradición y cambio, preparaba el terreno para el nacimiento de una cultura que no tardaría en extender sus velas más allá del horizonte. Steel bites the silence, the night is a roar. Oh, sworn in whispers, we keep to the lore. Capítulo 3. Los dioses del norte. Mist curls low where the waters sleep. The moon bows down, how white runs deep. A breath of stars, a whispered plea. Oh, ancient tides carry me home to where the winds sing, to where they roam. La religión nórdica definía la visión del mundo y el modo de vivir de los escandinavos. No era solo un conjunto de creencias, era una manera de entender la existencia, el destino y la muerte. En el centro de esta cosmovisión estaba el árbol cósmico, Yggdrasil, que sostenía los 9 mundos. Entre ellos se encontraba Midgard, el mundo de los hombres, y Asgard, la morada de los dioses. Cada rama y cada raíz simbolizaba la conexión entre los reinos,
recordando que todo en el universo estaba entrelazado. The roots of world's eternity. Oh, ancient tides carry me home. Los dioses del panteón nórdico ofrecían modelos de vida. Odín, el padre de todos, era sabio y estratega, pero también impredecible y sacrificado. Entregó uno de sus ojos a cambio de sabiduría y colgó de Yggdrasil durante 9 noches para obtener el conocimiento de las runas. Thor, su hijo, representaba la fuerza y la protección. Con su martillo, Mjolnir defendía a los hombres de los gigantes y aseguraba las tormentas necesarias para fertilizar la tierra. Freyja, diosa de la fertilidad, la magia y la guerra, mostraba la dualidad del mundo nórdico: belleza y violencia, amor y muerte, entrelazados en un mismo espíritu. Así, cada dios encarnaba virtudes y peligros que los hombres buscaban emular o aplacar. Los rituales eran esenciales para mantener el vínculo con lo divino. Se realizaban sacrificios de animales, banquetes y cánticos colectivos. En ocasiones especiales como la coronación de un rey o la preparación para una gran batalla, los sacrificios humanos también eran relatados en las sagas como ofrenda para asegurar el favor de los dioses. La religión nórdica no prometía una vida eterna de paz. Prometía honor a quienes vivieran con valentía. La muerte en combate era el destino más honorable. Quien caía en batalla esperaba ser recibido por las valquirias, las mensajeras de Odín, y llevado al Valhalla, el gran salón de los guerreros, donde los caídos entrenaban cada día y celebraban cada noche, esperando la llegada del Ragnarök, el fin del mundo. La fe y el poder político estaban profundamente unidos. Los reyes y caudillos no eran vistos solo como líderes militares, sino también como elegidos de los dioses. Uno de los ejemplos más antiguos es Ivar Vidfamne, rey legendario del siglo VII, quien extendió su dominio sobre Suecia, Dinamarca y parte del Báltico. Según las tradiciones, Ivar afirmaba ser protegido directamente por los dioses, lo que legitimaba su autoridad y le permitía consolidar un vasto poder en una época donde la religión era tan fuerte como la espada. De esta manera, la espiritualidad nórdica no solo inspiraba las acciones de los hombres comunes, sino que también forjaba la legitimidad de los reyes, alimentando la expansión y la cohesión de los clanes escandinavos. Así, entre mitos de gigantes y dioses, entre rituales de sangre y canciones en honor al destino, los pueblos del norte moldearon una visión del mundo que explicaba su lucha diaria y su ansia de gloria. El culto a los dioses no era un refugio contra el miedo, era una invitación a enfrentarlo con valentía. Mist and sails, soft and slow, ancient whispers start. Capítulo 4. Contactos con el mundo exterior. Silver stream flows through the sky. Stars like whispers passing by. The moon hums low its ancient song.
Durante siglos, Escandinavia fue vista como una tierra remota, apartada en los confines del norte. Sin embargo, aunque su geografía la mantenía aislada, sus pueblos no vivían desconectados. Desde el siglo VI, los escandinavos comenzaron a tejer una red de contactos con sus vecinos del mar Báltico, con los eslavos orientales e incluso con el poderoso imperio bizantino. Los intercambios fueron el primer puente hacia el exterior. El ámbar del Báltico, considerado un tesoro en el Mediterráneo, era llevado hacia el sur y cambiado por plata, vino, armas y seda. El hierro de Suecia de gran calidad se convirtió en un recurso valioso, mientras que las pieles de zorros, osos y lobos eran muy cotizadas en mercados lejanos. En retorno, las caravanas y barcos traían objetos exóticos que fascinaban a los escandinavos: telas finas, especias, monedas romanas y bizantinas. A través de estos contactos, los pueblos del norte comenzaron a vislumbrar un mundo distinto, lleno de ciudades fortificadas, templos majestuosos y riquezas que superaban su imaginación. Cosmos blooms beneath closed eyes, whispers of the colors dim. Pero el comercio no solo trajo bienes materiales, también encendió ambiciones. Los caudillos escandinavos comprendieron que más allá de los mares había fortunas enormes y reinos vulnerables. Las sagas cuentan que algunos de los primeros jefes nórdicos, como Ivar Vidfamne, extendieron su poder gracias a alianzas con pueblos extranjeros, mezclando diplomacia con guerra. Sin embargo, fue en el siglo VIII y IX cuando esta apertura al mundo exterior tomó la forma que definiría a los vikingos: la expedición armada. Lo que empezó como intercambio comercial pronto se convirtió en incursiones de saqueo. Las riberas de Inglaterra, Irlanda y la actual Francia comenzaron a sufrir los embates de flotas vikingas que se movían con rapidez, golpeaban con violencia y desaparecían entre la bruma del mar. Under the sky of ice and stone, the winds they howl, they carve the bone. En este contexto surge uno de los nombres más célebres de la tradición nórdica: Ragnar Lodbrok. Figura envuelta en mito y realidad, Ragnar encarna la transición de los comerciantes pacíficos a guerreros ávidos de riquezas y gloria. Las crónicas francas hablan de incursiones que aterrorizaron Europa occidental, siendo la más famosa el saqueo de París en el año 845, cuando una flota vikinga liderada por Ragnar remontó el Sena y asoló la ciudad. El rey franco Carlos el Calvo se vio obligado a pagar un enorme tributo en oro y plata para evitar su destrucción. Las sagas nórdicas adornan aún más su figura. Lo describen como hijo de Sigurd Hring y padre de los legendarios guerreros conocidos como los hijos de Ragnar, entre ellos Ivar el Deshuesado y Björn Ironside, quienes continuarían su legado de conquista y aventura. Lost on the ground, the earth it weeps. 1,000 souls in the mountains sleeps. Echoes whisper where the dark sea creeps. The gods they watch in silence. Ravens call, ravens cry, piercing through the midnight sky. Drumbeat pounding, hearts collide. Blood and fire by our side. Los contactos con el mundo exterior marcaron un punto de no retorno. De comerciantes de pieles y hierro, los escandinavos se transformaron en exploradores, piratas y conquistadores. Cada incursión mostraba a los reinos europeos la fuerza de un nuevo pueblo que había surgido del norte: los vikingos. Un
pueblo que ya no se conformaría con intercambiar bienes, sino que buscaba dominar mares y tierras enteras. Capítulo 5. El barco largo. Whispers of the fjord, echoed prayers to the gods adored. Through the veil of mist we tread, where the living meet the dead. The harp strings hum like a raven's cry. The drums they El verdadero secreto del éxito vikingo no estuvo solo en la fuerza de sus guerreros o en la ferocidad de sus incursiones. El arma más poderosa de los nórdicos fue de madera y velas, el Drakar, el legendario barco largo. Ligero, veloz y al mismo tiempo resistente, el Drakar revolucionó la navegación en Europa. Con su quilla alargada y poco profunda, podía surcar tanto los mares más agitados como remontar ríos estrechos y poco profundos. Esto significaba que una flota vikinga podía atacar desde mar abierto, internarse en el corazón de un reino enemigo por los ríos, saquear una ciudad y desaparecer con la misma rapidez con la que había llegado. La construcción de un Drakar era una verdadera obra maestra de ingeniería naval. Cada tablón de madera era trabajado con precisión, curvado con vapor para encajar en la estructura, lo que le otorgaba una flexibilidad que le permitía resistir tormentas. Los mástiles sostenían velas de lana teñidas con franjas rojas y blancas, y en la proa, a menudo, una cabeza de dragón o serpiente tallada en madera infundía terror en quienes los veían acercarse desde la niebla. No era solo un barco, era un símbolo del poder vikingo, un estandarte flotante que proyectaba miedo y respeto. Con estos barcos, los vikingos se convirtieron en los amos de los mares del norte. Podían recorrer distancias impensables para otros pueblos, desde las costas de Groenlandia hasta el Mediterráneo oriental. Incluso llegaron hasta Bizancio, donde guerreros vikingos, conocidos como los varegos, ofrecieron sus servicios como mercenarios en la Guardia Imperial. El Drakar no solo sirvió para la guerra, sino también para la exploración. Gracias a él, los vikingos descubrieron Islandia, Groenlandia y alcanzaron las costas de América del Norte, siglos antes de Cristóbal Colón. El barco largo fue, en esencia, la clave de su expansión, el vehículo que los convirtió en exploradores, comerciantes, conquistadores y colonizadores. Oh dioses, oh cielos, guíen mis pasos en su vuelo. Los reyes comprendieron pronto el poder de estas flotas. El célebre Harald Harfagri, conocido como Harald Cabellera Hermosa, el primer unificador de Noruega en el siglo IX, utilizó flotas de Drakars para derrotar a sus rivales y consolidar un reino bajo su mando. Su victoria en la batalla de Hafrsfjord alrededor del año 872 fue posible gracias a su superioridad naval, marcando el nacimiento del reino noruego.
Otros reyes siguieron el mismo camino. En Dinamarca, Gorm el Viejo y su hijo Harald Bluetooth consolidaron el poder real gracias a ejércitos móviles transportados en barcos largos. La fuerza de un monarca ya no se medía solo en hombres, sino también en la cantidad de drácars que podía llevar a la guerra. El drácar fue más que una nave, fue el corazón del pueblo vikingo. En su madera viajaba la ambición de conquista, la esperanza de riquezas y la promesa de gloria eterna en el Valhalla. Sin estos barcos, los vikingos nunca habrían pasado de ser un pueblo aislado del norte. Con ellos, se convirtieron en la tormenta que azotó Europa. Un suspiro, un lamento, un destino, raíces y ramas me escriben historias que nunca se olviden. Capítulo 6. Comerciantes a guerreros. Boots in the frost, iron on skin, breath like smoke, we are gathered again. Names on our shields, blood in our hands. Durante siglos, los pueblos escandinavos habían viajado como comerciantes. Desde las costas del mar Báltico hasta las rutas que llevaban al Imperio Bizantino, transportaban ámbar, pieles, hierro y esclavos a cambio de monedas de plata, especias y tejidos finos. Eran marineros hábiles y mercaderes tenaces, pero en aquellas rutas descubrieron algo más: debilidad. Las villas costeras de Inglaterra, Irlanda y la Francia carolingia estaban mal defendidas. Los monasterios, repletos de riquezas en oro y manuscritos, eran tesoros custodiados solo por monjes indefensos. Los escandinavos comprendieron rápidamente que, con sus barcos largos y su ferocidad, podían obtener mucho más saqueando que comerciando. Ash on our tongues, we taste the night. Drums in our chests, thunder in bone. If we fall today, Así we comenzó do la not gran transformación. Las expediciones que antes eran viajes de intercambio se convirtieron en campañas de terror. Los caudillos tribales, que antaño lideraban a hombres libres en busca de comercio, evolucionaron en reyes guerreros que forjaron su poder en la conquista. Broken hearts, fire in every vein. Gods of the storm above, witness our war. El ejemplo más célebre de esta nueva era fue Ivar Finnbeinlausi, conocido como Ivar el Deshuesado, uno de los hijos de Ragnar Lodbrok. A pesar de su misteriosa condición física, las sagas lo describen incapaz de caminar, pero con una mente brillante. Ivar fue un estratega excepcional. En el año 865 lideró junto a sus hermanos el temido Gran Ejército Pagano, una coalición de clanes vikingos que desembarcó en Inglaterra. Ya no se trataba de un saqueo aislado, era una invasión organizada. El ejército arrasó ciudades, derrotó a reyes anglosajones y tomó la ciudad de York, que se convirtió en un centro de poder vikingo en las islas. Con Ivar, los vikingos demostraron al mundo que no eran simples piratas, sino comandantes capaces de desafiar a reinos enteros y establecer dominios permanentes. In our broken hearts, fire in every vein.
Otros caudillos siguieron el mismo camino. En Irlanda, líderes como Thorgest y más tarde Olaf el Blanco fundaron reinos nórdicos en Dublín. En Francia, guerreros como Rollo, descendiente de linajes vikingos, asediaron París y terminaron estableciéndose en Normandía, un ducado que más tarde daría origen a la famosa dinastía normanda. La identidad vikinga estaba cambiando para siempre. De agricultores en tierras frías, de pescadores en mares peligrosos, de comerciantes en rutas lejanas, habían pasado a ser guerreros temidos en todo el continente. Call of the Raven, rise, rise again. En ese proceso nació la verdadera esencia de los vikingos. Hombres y mujeres moldeados por la dureza de su tierra, pero impulsados por la ambición y el deseo de gloria. Eran marineros, comerciantes y exploradores, pero sobre todo guerreros que escribieron su historia con fuego y acero. Capítulo 7. El ataque a Lindisfarne. Ora pro nobis in Lindisfarne. The tide is high, the oars are near. Sancta Vigilia, hold us here. El 8 de junio del año 793, Europa despertó ante una tormenta que cambiaría su destino. Ese día, un grupo de barcos escandinavos llegó a las costas del norte de Inglaterra. Su objetivo, el monasterio de Lindisfarne, una isla sagrada para la cristiandad, donde se copiaban manuscritos, se custodiaban reliquias y donde los monjes vivían en oración y silencio. Lo que ocurrió esa mañana quedó grabado en la memoria de generaciones. Los vikingos desembarcaron, saquearon la abadía, asesinaron a monjes y esclavizaron a otros. Los altares fueron profanados, los tesoros de oro y plata robados. Para los cristianos fue una blasfemia inconcebible. Para los escandinavos, un golpe certero en busca de riqueza y prestigio. Bow down heads, we guard the relic and bread of the dead. Los cronistas de la época apenas podían describir el horror. El monje Alcuino de York escribió: «Jamás antes había caído tal terror sobre las costas de Inglaterra como el que ahora sufrimos por culpa de estos paganos». Para los cristianos no eran hombres, eran demonios enviados por el infierno. Pero en Escandinavia el eco fue muy distinto. El saqueo de Lindisfarne marcó un antes y un después. Era el nacimiento oficial de la era vikinga. 3 siglos de conquistas, exploraciones y reinados que transformarían el mapa de Europa. Under iron sky, if fire comes, let mercy stay. If foam comes in, make dawn of day. Oh, Sancta Terra. El impacto fue enorme. Los monjes de Irlanda y Britania reforzaron monasterios con murallas. Los reyes cristianos comenzaron a organizar defensas costeras. Y, sin embargo, nada detuvo a los hombres del norte. Cada año regresaban con más barcos, con más guerreros y con mayor ambición. El saqueo de Lindisfarne mostró a los escandinavos que la riqueza estaba al alcance de sus espadas y demostró al resto de Europa que un nuevo enemigo había llegado.
De esas primeras incursiones surgirían nombres que marcaron la historia. Rolo el Caminante, caudillo temido en las costas del río Sena, que tras años de asedios terminaría pactando con el rey Carlos el Simple y fundando el ducado de Normandía en el siglo X. Su descendencia, los normandos, conquistaría Inglaterra en 1066 bajo Guillermo el Conquistador. Guthrum, líder del gran ejército pagano en Inglaterra, que tras años de guerras firmó la paz de Wedmore con el rey Alfredo el Grande y gobernó el Danelaw, las tierras inglesas bajo dominio vikingo. Estos hombres encarnaban la evolución de los vikingos. Ya no eran meros saqueadores, sino gobernantes capaces de conquistar, negociar y reinar. El saqueo de Lindisfarne fue más que un ataque, fue un símbolo. Para los cristianos, la ira de Dios que castigaba a un mundo pecador. Para los vikingos, la primera gran victoria que inspiró generaciones de expediciones. Ese día, las aguas del Mar del Norte no trajeron simples comerciantes ni viajeros. Trajeron una tormenta de fuego y acero. Una tormenta que apenas comenzaba. Capítulo final. El legado del nacimiento. Ancient breath on my skin, old runes in my mind. I hear the mountains breathe, calling out my name. Silence shaped like a crown, waiting in the flame. I am the daughter of the northern sky, born of the storm, of the silver light. El legado vikingo fue mucho más que violencia y saqueo. Dejaron una huella profunda en la historia de Europa y del mundo. Su espíritu de exploración, su capacidad naval y su audacia transformaron la Edad Media en un tiempo de contacto, intercambio y conquista. Watch with amber eyes, rivers carved through the years, stories in the eyes, hands of the ones before. En el Atlántico Norte, hombres como Eric el Rojo fundaron colonias en Islandia y Groenlandia. Estas tierras, duras y frías, se convirtieron en el nuevo hogar de generaciones de escandinavos que llevaron consigo sus costumbres, sus dioses y sus leyes. Su hijo, Leif Erikson, conocido como Leif el Afortunado, fue aún más lejos. En torno al año 1000 llegó a las costas de Vinland, en América del Norte, 5 siglos antes de Cristóbal Colón. Con él, los vikingos se convirtieron en los primeros europeos en poner pie en el Nuevo Mundo. Pero el legado no solo se mide en exploraciones. Reyes como Harald Cabellera Hermosa consolidaron el reino de Noruega en el siglo IX, iniciando una línea monárquica que aún perdura en la memoria nacional. En Dinamarca, Gorm el Viejo y su hijo Harald Diente Azul sentaron las bases de un reino unificado y cristianizado, dejando monumentos como las piedras rúnicas de Jelling, hoy consideradas la acta de nacimiento de Dinamarca. En Suecia, Olof Skotkonung, primer rey cristiano, acuñó monedas con su nombre, mostrando cómo los antiguos hijos de Odín se transformaban en gobernantes del mundo medieval.
Los vikingos fueron comerciantes que llevaron ámbar y pieles hasta Bizancio. Fueron guerreros que fundaron reinos en Inglaterra, Irlanda y Normandía. Fueron exploradores que alcanzaron Rusia, el Mediterráneo y América. De un pueblo aislado entre fiordos y montañas surgió una cultura que abrió caminos por mar y tierra. Su ambición los llevó más allá del horizonte, y su nombre quedó grabado en la memoria de Europa para siempre. Sky over stone and silver tide. I am small, but I am wide inside in your arms. Hoy, más de 1000 años después, seguimos contando sus historias. Las sagas de reyes como Ragnar Lodbrok, los viajes de Leif Erikson y las batallas de Ivar el Deshuesado siguen inspirando novelas, series y leyendas. El eco de los cuernos de guerra se apagó, pero su espíritu aún resuena. Los vikingos nos enseñaron que ningún mar es demasiado ancho y que ninguna frontera es infranqueable. Así nació la tormenta. Y aunque pasó, su trueno todavía nos alcanza. The rhythm of their hearts beats quietly in mine. Carry me and El cerdo gruñirá cuando sepa cómo murió el viejo jabalí. Frase que Ragnar habría dicho al morir, anunciando que sus hijos vengarían su muerte. I never say goodbye. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos reencontramos muy pronto para seguir buscando juntos una nueva huella de la historia.